Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión no sincrónica del día de hoy. Me he tenido que ver obligado a hacer este tipo de grabaciones por algunos problemas técnicos que he tenido en estos días. Em, Espero que ya podamos normalizarlo a lo largo de esta semana. Hoy voy a hacer una presentación de los puntos esenciales, los puntos claves del capítulo 3 del Manual de Estadística de las Finanzas Públicas, que tiene como dos grandes temas fundamentales. El primero es la definición de flujos y saldos, o flujos económicos y saldos. Y esto tiene una importancia fundamental porque nos va a permitir separar las aguas de análisis, dividir el análisis entre lo que va a ser la contabilidad pública, que es un tema que no vamos a manejar en esta clase, de la contabilidad presupuestal a la que nos vamos a dedicar en esta sección. Y en segundo lugar, para mirar algunas de las reglas contables que funcionan y de las cuales nos haremos eco para poder analizar la, fundamentalmente la estructura contable de la contabilidad presupuestal, valga la pena la redundancia. Entonces, digamos, hoy lo que vamos a ver es justamente los temas que van a mostrar este capítulo, y el primero de esos temas es el que hace referencia a los flujos económicos y los saldos. Entonces, digamos, sin más preámbulos, uno tendría que decir que hay una diferencia entre los flujos y saldos, y es que un flujo económico es un cambio, una variación entre dos saldos, de tal manera que el flujo expresa una reducción del valor de un saldo y un aumento del valor de otro saldo. Es decir, un flujo lo que hace es mostrar el movimiento de riquezas entre dos saldos. Esto, digamos, los contadores lo dominamos relativamente bien porque es parte de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de analizar en términos básicos la economía. Un segundo elemento que surge allí en esa definición de flujo económico, que es, digamos, definirla como la variación entre dos saldos, tiene que ver con los tipos de flujos económicos. Entonces, cuando hablamos de los tipos de flujos económicos, nos aparecen dos grandes categorías. La primera de ellas son las transacciones y la segunda son los otros flujos económicos. La mayor trascendencia del análisis de la contabilidad presupuestal ocurre en el nivel de las transacciones. Ahora bien, las transacciones pueden ser tanto monetarias como no monetarias, es decir, estar denominadas en una moneda funcional de uso legal, tal como lo describe el manual. Y dentro de las transacciones monetarias están los intercambios, que el manual los define como intercambios de valor entre dos unidades económicas que son equivalentes. Los intercambios económicos son equivalentes, a eso hago referencia, entre dos unidades económicas, y las transferencias. Y las transferencias tienen quizás la primera de las reflexiones que vale la pena desarrollar en esta clase. Cuando hablamos de transferencia, el manual dice que es un flujo económico en donde una unidad económica le entrega recursos monetarios a otra sin recibir compensación. Entonces, digamos, incluso aparece ahí una parte donde dice, esto podría parecer como una especie de regalo. Sin embargo, tengan cuidado con lo siguiente. Una transferencia de recursos no es un regalo, ¿vale? En el sentido en que las transferencias en general hay que considerarlas como transferencias condicionadas o no condicionadas. Es decir, el manual ya lo define. Es decir, ese recibir, no recibir nada a cambio es no recibirlo en términos económicos, no compensa en términos económicos, pero puede obligar a la unidad receptora de la transferencia a desarrollar un determinado tipo de comportamiento o restringir el uso de la transferencia a determinados niveles de actividad, a cierto tipo de usos o a la aplicación de cierto tipo de instrumentos presupuestales. Esto es importante por dos razones. Porque, digamos, hoy el debate fundamental alrededor de las políticas públicas y particularmente de las políticas de gasto está relacionado por la forma en que se entregan transferencias a los hogares y a las empresas. Entonces, estas transferencias pueden tener muchas, pero muchas formas, ¿no? Pueden aparecer en forma de subsidio, es decir,
cubrir una parte del costo de producción de un bien o servicio o ser una transferencia plena. ¿Mm? O digamos podría ser condicionada a un determinado objetivo de política pública que está detrás de ella. Cuando decimos que es algún tipo de política pública, me refiero a cierto tipo de intenciones que se diseñan desde las unidades de gobierno para que los hogares o las empresas, es decir, otras partes de la economía, se comporten bajo determinados parámetros. Esto es importante verlo porque, digamos, cuando vamos a la descentralización o cuando vamos a la política social, pues nos encontramos con poderosos sistemas de transferencias. En el caso de la descentralización, esas transferencias son condicionadas a que las entidades territoriales las deban usar en un tipo específico de usos. ¿Mm? Perdónme la redundancia, como por ejemplo utilizarlas en salud, utilizarlas en educación o utilizarlas en saneamiento básico. Es decir, el alcalde de un municipio o el gobernador de un departamento o el consejo o la asamblea no pueden utilizar esos recursos de transferencias de una manera que no está señalada en la ley y no está prescrita desde el nivel del gobierno nacional. Eso es un pacto, digamos, que está grabado ya de entrada en la Constitución. O cuando hablamos de programas de atención social, como muchos que ustedes conocen, Familias en Acción o Ingreso Solidario, algunas de estas condicionalidades son muy restrictivas, como el caso de Familias en Acción, que obliga a las familias a que los niños, niñas vayan al colegio, por ejemplo, vayan a controles nutricionales de peso y talla, entre otros factores adicionales de comportamiento. Y también existen, digamos, transferencias no condicionadas, es decir, aquellas que se transfieren sin ningún tipo de condicionamiento o sin ningún tipo de obligación. Desde la perspectiva del manual y un poco lo que señala el instrumento, es que las transferencias pueden ser clasificadas como transferencias corrientes o de capital. De tal manera que una transferencia de capital es aquella que es empleada por la unidad receptora para invertirla o para adquirir bienes de capital. ¿Sí? Aquí la discusión fundamental tiene que ver con el concepto bienes de capital o incluso un concepto muy parecido que es el concepto de inversión pública. Si una unidad A le transfiere a una unidad B un recurso monetario para que la unidad B lo emplee en adquisición o desarrollo de bienes de capital, la discusión no está en tanto si eso es bueno o es malo por el momento, sino en saber cuál es la definición o adscripción al concepto de capital que tenemos de fondo. ¿Sí? Porque hay una definición macro contable que habla del capital como formación bruta de capital fijo. Es decir, la construcción de infraestructura física, la adquisición de activos fijos en general. ¿Sí? Es decir, que cuando hablamos de una transferencia de capital, lo que estamos hablando es de una transferencia que permite a la unidad receptora comprar activos fijos. El concepto que ustedes conocen de activos fijos. Sin embargo, esa es una discusión o esa es una definición muy estrecha. Y muy estrecha porque, digamos de alguna manera, lo que hemos analizado en economía es que los únicos factores de producción y de generación de valor no son solamente los activos fijos, ¿cierto? Si, por ejemplo, hablamos de el salario de los docentes, el salario de los docentes podría llegar a ser interpretado como un recurso de capital en la medida en que los docentes transmiten conocimientos, entrenan, forman a la población, aumentan el acervo de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el capital humano también es un instrumento o una forma de producción, un elemento, un insumo productivo, pues digamos de alguna manera también podríamos pensar que el capital humano y su formación están relacionados con el capital y la creación de capital. Entonces, este tipo de discusiones están al orden del día justamente porque su criterio conceptual nos permite o nos va a diferenciar su clasificación contable. Y esto lo diferenciamos de las transferencias corrientes, que son aquellas que en general se utilizan o se emplean para ser dedicadas a gastos recurrentes por parte de la unidad receptora. Cuando hablamos de gastos recurrentes quiere decir que son los gastos diarios, cotidianos, o como lo diremos más adelante,
en las taxonomías presupuestales vamos a hablar del gasto de funcionamiento, ¿sí? Entonces aquí tenemos un gran primer debate, alrededor, contable obviamente, alrededor de los conceptos capital y gasto corriente o gasto de consumo. Bien, entonces tenemos dentro de las transacciones no monetarias, eh, digamos, aquellas que se hacen entre dos unidades institucionales, como el trueque, las remuneraciones en especie, otras remuneraciones en especie diferentes de otras transferencias en especie distintas de remuneraciones, por ejemplo, los pagos en especie entre dos unidades. Una entidad puede pagarle a otra con mercancía o con parte de la producción, ¿sí? Y transferencias en especie. Cuando hablamos de transferencias en especie estamos hablando del mismo concepto de transferencia, pero ahora ya no es monetaria sino en especie. En realidad muchas políticas públicas pueden tener ambos tipos de transferencia. Veamos, por ejemplo, Familias en Acción en el caso de Colombia es un complejo núcleo de programas en los cuales hay una parte de transferencias monetarias y otra parte de transferencias en especie. A las familias se les suele dar también mercados, por ejemplo, ¿sí? A los chicos en el colegio se les puede dar útiles escolares. Ese tipo de transferencias en especie son elementos básicos y, digamos, dependen mucho de los usos o los instrumentos de la política. Me explico. En una situación de emergencia, supongan ustedes una inundación, no tiene sentido llegar a la población con transferencias monetarias, porque lo que hay es una catástrofe. La gente no necesita dinero en ese momento, o bueno, sí lo necesita, pero no en la respuesta de emergencia. Seguramente les hará mucha más falta carpas, comida, pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, hay que diferenciar que aunque las transferencias se contabilicen distintos, los programas de gasto público pueden contemplar distintos tipos de transferencias en su misma estructura. Eh, Había olvidado decirles, y creo que es el momento de recordar, que los impuestos también son transferencias. Y son transferencias no que van desde el gobierno a los ciudadanos, sino desde los ciudadanos hacia el gobierno. Son transferencias, de hecho, así están definidas como transferencias obligatorias. Ahora bien, de otra parte, las transferencias internas son aquellos tipos de transacciones que se realizan para imputar alguna clasificación contable, como la reorientación, como la reclasificación, que son conceptos que ustedes encuentran muy bien detallados en la estructura del manual. Simple y sencillamente se hacen para reconocer fenómenos económicos que tienen alguna duda sobre su titularidad. Un ejemplo de reclasificación, por ejemplo, está dado en unidades receptoras de impuestos que tienen que transferirlas a otros. Entonces, por ejemplo, la DIAN puede cobrar impuestos a nombre de otra entidad o una tasa o una tarifa, dada su experticia y dada su capacidad administrativa, y luego transfiere ese recurso a la otra entidad. Entonces, aparentemente el recaudador es la DIAN, pero en realidad el beneficiario es otra entidad. Finalmente tenemos dentro del otro gran conjunto de flujos económicos a lo que el manual denomina otros flujos económicos. Entonces, cuando hablamos de otros flujos económicos, estamos hablando particularmente de dos grandes fenómenos: las ganancias y pérdidas que se obtienen por la tenencia de activos y pasivos, y otros cambios en el volumen de activos y pasivos. Ahora bien, dentro de las ganancias y pérdidas por tenencia, podemos encontrar fenómenos como la valorización, la depreciación, obviamente que es una pérdida por tenencia de un activo, o cualquier otro tipo de fenómenos que nos permitan evaluar que solamente por tener por poseer un activo, bien sea en un sentido económico o en un sentido eh, legal, digamos, se tienen que registrar ese tipo de, digamos, de pérdidas de valor. Los deterioros también son un tipo de pérdida de valor de un activo simple y sencillamente por la tenencia. Esto, digamos, está sometido a una gran cantidad de discusiones, ¿no? Cuando estamos en presencia de la valorización de un activo o la desvalorización de un activo, o la valorización de una deuda simplemente por tenerla, o la desvalorización de la misma. Y finalmente están otros cambios en el volumen de activos y pasivos, pues que digamos son elementos muy específicos,
por ejemplo, la pérdida total de un activo, un edificio que se derrumba por un terremoto. Ese es ese tipo de fenómenos que hay que registrar en términos económicos. Y básicamente de esto se trata la primera parte del manual, de mostrarnos cómo se pueden comprender los distintos tipos de flujos económicos que intervienen en el análisis económico. Ahora bien, cuando vamos a hablar de esos distintos tipos de flujos económicos, vale la pena señalar que eh, es importante, es fundamental tener en claro la dinámica que esto tiene para el análisis fiscal. Las transferencias, las transacciones, los cambios en el volumen de activos, esos son en conjunto fenómenos económicos que tienen diferentes tipos de impactos financieros y particularmente tienen distintos tipos de impactos en la gestión presupuestal. Ahora vamos con la segunda parte de digamos, de esta sesión, y es la que tiene que ver con las reglas contables. Cuando hablamos de reglas contables, hablamos de los macroprincipios que guían la gestión de las finanzas públicas. El primero de los grandes debates que presenta el manual es una discusión, digamos ya está en la segunda parte del capítulo 3, es una discusión sobre la propiedad. Y comienza a diferenciar algo que ustedes pues ya conocen porque ustedes han manejado seguramente eventos de eh, contabilidad internacional y han encontrado una diferencia entre la propiedad legal, que es la que se define dentro de un sistema legal, y la propiedad económica, que está relacionada con el usufructo o la percepción de utilidades derivadas de un activo o de la posesión o las responsabilidades derivadas de la posesión o de la propiedad de un pasivo. Entonces aquí cuando hablamos de propiedad, el manual se decanta por el reconocimiento de la propiedad económica por sobre la propiedad legal. ¿Sí? Es un tema de discusión larga y ancha, porque en una sociedad como la colombiana y en general latinoamericana, donde el legalismo tiene una importancia fundamental, estos modelos de contabilidad internacional propugnan por un reconocimiento de esencia sobre forma, muy profundo. Que por eso entonces lo que hablan es de que el principio fundamental de reconocimiento de la propiedad está basado en lo económico y no en lo legal. Lo cual implica, en concreto, que quien debe registrar un activo es quien se beneficia de él. Quien debe registrar un pasivo es quien debe responder por las cargas que ese pasivo le impone. Y ahí entonces lo que surge es un debate muy fuerte sobre, por ejemplo, cuando estamos en presencia de activos públicos o cuando estamos en presencia de ingresos públicos que ameriten el reconocimiento. Y ahí, pues digamos, hay unos grandes debates que el manual plantea de una manera bastante interesante. En segundo lugar está, digamos, las características del sistema de contabilidad. Bueno, el primero de estos criterios quizás no llame a sorpresa ninguno, esto no tiene mayor explicación, es un sistema de registro de doble entrada o de partida doble. El segundo tiene que ver con la discusión sobre el tiempo de registro, que el manual define que la base de registro debe ser la causación. Aquí hay un tema que es importante volver a recordar y es que siempre hemos pensado que los registros contables solamente tienen una fecha potencial para ser reconocidos. Cuando hablamos de, digamos, causación, lo que estamos diciendo es en que el hecho económico se reconoce en el momento en que se produce la transferencia legal de titularidad del activo o la recepción del ingreso o la ejecución del gasto. Y esto es importante porque a pesar de que es el dominante, no es el único. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo, hay otras bases de registro. Aquí tengo un ejemplo con la base compromiso, es aquella que se define de tal manera en la cual se reconocen los hechos económicos en el momento en que las partes se comprometen a realizarlas. La base causación, ya la expliqué. La base de vencimiento de pagos es un poco compleja de entender, pero lo que propone es que el hecho económico se registre dada una fecha en que las partes han fijado para la liquidación del pago o de la deuda o de la transferencia que se ha realizado por la transacción acordada entre las partes. Y finalmente está el modelo de caja. Y cuando vamos al modelo de caja,
Pues digamos, aquí estamos hablando básicamente de un modelo que basa el reconocimiento del hecho económico cuando se produce el registro, el retiro efectivo o la imputación efectiva de la transacción monetaria. O sea, ahí es cuando nosotros hablamos del flujo de caja, cuando se produce realmente el desembolso de liquidez, el desembolso de dinero. Eso quiere decir que hay 4 tipos de modelos transaccionales que pueden tener, digamos, distintas fechas en el tiempo. De ahí es importante entender que cuando vayamos al modelo presupuestal, esto va a tener una incidencia enorme en el análisis presupuestal. Porque cuando hablamos de causación en el sector público, a veces pareciera no ser tan fácil, ¿sí? A pesar de que existe un proceso contractual muy claro. Pero a veces, por ejemplo, el compromiso de la administración pública puede entenderse como un hecho legal. Por eso a veces las bases compromiso suelen ser utilizadas en el análisis fiscal para revisar, por ejemplo, las ejecuciones de presupuesto. Y en otros casos, sobre todo cuando los sistemas contables en el sector público no son muy desarrollados, utilizamos la metodología de caja para realizar digamos de alguna manera, ese reconocimiento. Y finalmente, la valoración, que puede tener muchas posibilidades, desde los precios de mercado hasta Fair Value como una metodología adecuada para estimar valores bajo diferentes niveles de incertidumbre, el costo histórico y otras que define el manual, el costo facial, el costo contingente, que son distintos tipos de valoración de los flujos económicos que hemos visto en digamos, en este análisis. ¿Mm? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que importa aquí de la estructura del manual? Creo que importa estos temas porque nos brinda una claridad sobre los elementos comunes que comparten los sistemas de contabilidad, particularmente los sistemas de contabilidad del sector público. Y en segundo lugar, porque nos invita a una profundización en el análisis de las incidencias contables que permiten mejorar el análisis y el entorno de análisis de la información presupuestal. Si una entidad o si una administración pública registra sus transacciones bajo caja y no bajo causación, eso genera una distorsión. ¿Sí? La comparación entre ambos no es tan fácil de dar. Si por ejemplo yo utilizo distintos métodos de valoración, por ejemplo en Fair Value o entidades que utilizan costo histórico como modelo de valoración, obviamente esto va a tener una gran diferencia en digamos, en los reportes de ejecución presupuestal, en los reportes financieros que entrega el sector público y va a afectar entonces la calidad de los mismos y el grado de transparencia de ellos. Esto es clave reconocer. ¿Sí? La información contable no está exenta de unos grandes debates, de unas grandes polémicas que nos invitan a pensar cómo mejorar, cómo hacer desde la contabilidad para mejorar los grados de transparencia y de comprensibilidad de la información presupuestal. Esto es básico para lo que vamos a ver en la próxima lección, que es una introducción a los sistemas presupuestales. Cuando hablamos de introducción a los sistemas presupuestales es que de todo el universo de potenciales análisis que podemos hacer del Estado, nos vamos a quedar solamente con los flujos económicos, los stocks los vamos a dejar por fuera y solo vamos a mirar los flujos económicos y particularmente esos flujos económicos que nosotros denominamos eh, eh, flujos monetarios y vamos a ver entonces el modelo presupuestal en una primera versión para luego en la tercera parte de este curso hacer un análisis más profundo de lo que significan las categorías presupuestales, que son básicamente 3, que son los ingresos públicos, el gasto público y la financiación o ahorro, dependiendo del resultado fiscal que tenga el gobierno o la entidad, la institución pública, fundamentalmente la entidad de gobierno, pues podemos emplear estas denominaciones. También advierto lo siguiente, las entidades públicas también tienen que presentar un informe completo de saldos, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos, insisto, contabilidad pública. Lo que pasa es que no podemos estudiar los principios de contabilidad pública, básicamente porque no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo.
Y porque de hacerlo, pues digamos estaremos sacrificando fuertemente otros temas de gestión presupuestal que a mí me parece muy importante que los vean. Eh, pues creo que mi parte no es más. Esta es una muy corta explicación del capítulo 3 del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas y nos vemos en la próxima oportunidad, en la próxima clase. Que tengan muy buena tarde.